Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a completar una tier list con los mejores agentes libres entre la posición de alero y ala pivot en esta agencia libre 2025. Este es, por cierto, dato más 6 o así, si queréis ver por qué hubo tantos errores en este proceso de grabación. Tengo un canal secundario en el que subo mis directos y, bueno, esto estaba grabado en un directo, incluyendo toda la parte en la que esto no salía adelante, ¿no? ¿Veis cómo aprovecho ahí para hacer publicidad al canal secundario? Pero eso, aquí lo que os traigo es una tier list en la que hablaré de los mejores agentes libres en esa posición de alero a la pivot, intentando anticipar más o menos cuánto espero que podrá cobrar cada uno de estos jugadores en la agencia libre. Esto es algo que estoy sacando de manera un poco prematura, igual que con mi tier list de bases y escoltas, que la saqué hace unos días, porque al final me resulta útil a nivel personal a la hora de planificar o de construir mis planes para la agencia libre de cada equipo, porque ya tengo como una lista creada por mí mismo de lo que espero que cobre cada jugador, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar. Dadle like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos, que se agradece, y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre aprovecho para responder una pregunta a un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar con esta tier list. La lista es bastante más corta que la de los bases y escoltas, eran como 50 y algo nombres, aquí creo que hay 35 o 36. Y es una agencia libre un poco desesperanzadora, la verdad. Pero vamos a empezar con algunos de los nombres fáciles. Markieff Morris. Bueno, los rangos, perdón, que como ya he grabado esto hace nada, pues me lié. He clasificado a los jugadores en rangos salariales, he puesto un rango de 40 millones o más, lo cual quiere decir cerca de un máximo o un poco menos. Luego entre 30 y 40 millones, entre 24 y 30 millones, entre 18 y 24 millones, entre 14 y 18 millones... Y luego, entre 8 y 14 millones, este rango, esta división de 14 millones es la mid-level, básicamente. La mid-level son 14,1 millones, o sea que si un jugador cobra hasta 14 millones, básicamente implica que cobrará o la mid-level completa un equipo o parte de la mid-level. Si supera ese rango, pues ya estamos hablando de un mercado superior, ¿no? Luego he puesto un rango de entre 4 y 8 millones, que es un poco más de la mínima del veterano, pero no muchísimo más. Y luego he puesto el rango de mínima del veterano o un pelín extra. El típico jugador que cobra 3 millones y medio, pues entra en este rango, pero sigue estando bastante cerca de ese mínimo, ¿no? Y dicho esto, vamos a empezar. Ya he puesto aquí a Markieff Morris, que es un veterano, un jugador que está aquí más por lo que aporta en los banquillos, que parece que gusta, lleva un par de años ya en ese rol de no jugar, pero estar ahí sentado. Y si sigue en la NBA será en ese mismo rol, cobrando la mínima durante un añito más y poco más. Marvin Bagley es otro jugador que circunstancias muy diferentes, no es que sea un veterano, al contrario, pero es un jugador que ya está totalmente en declive, ¿no? A nivel de percepción en la NBA, es la época en la que fue el pick 2 del draft por encima de Luka Doncic, ya ha quedado muy en el pasado. Ahora está en Memphis, llegó ahí como pieza de intercambio por Marcus Smart, básicamente para darle alivio salarial en este verano a los Grizzlies, y si sigue en la NBA será probablemente por la mínima algún equipo que le dé una oportunidad más. Creo que seguirá, de hecho, pero no espero que cobre más ese salario mínimo, con intención de redimirse, tal vez. Más jugadores en ese rango. Lamar Stevens está precisamente en Memphis también. Es un jugador muy del limbo de la NBA. El año que viene tal vez empiece la G-League, ya se verá, pero si sigue será cobrando la mínima. David Roddy está en ese rango también. Está ahora mismo en contrato dual, pero el año que viene ya no cualifica para un contrato dual, por lo que si consigue un nuevo contrato tendrán que ser... Bueno, ahora estoy dudando, tal vez... Creo que sí que cualifica para un contrato dual, porque si no me equivoco este solo es su tercera temporada, le queda una más. Pero vamos, que si sigue en la NBA será cobrando la mínima del veterano, no es que vaya a tener un gran mercado. Sí, le queda un año más bueno, el que puede ser elegible en contrato dual, tal vez ni siquiera consiga un contrato regular. Tengo aquí también a Josh Minott. Aquí he incluido algunos jugadores que no son agentes libres 100%, sino que tienen opciones del equipo, del jugador. Pero si creo que es posible que esas opciones se liberen, los he incluido. Hay casos como Chris Middleton y su opción de más de 30 millones, el que ni lo he incluido. Josh Minott es un caso curioso porque los Timberwolves tienen una opción de un poco más de 2 millones de dólares sobre él. Si la toman, pasará a ser agente libre sin restricciones en el verano de 2026. Si la rechazan, lo pueden renovar barato por más tiempo y es agente libre restringido, con lo que tienen control. Pero dado que los Timberwolves tienen otras prioridades económicas con Nash Reed, con Julius Randle, con Dickie Alexander Walker, creo que básicamente no va a seguir a agencia libre y van a tomar esa opción para mantenerlo barato. Y si lo quieren mantener, ya se preocuparán en 2026. Pero bueno, en caso de que no sea así, seguirá cobrando algo cercano a la mínima del veterano, y por eso lo pongo en este rango. Vamos ahora con alguien un poco más relevante, Dorian Finney-Smith. Dorian Finney-Smith tiene una opción de unos 15 millones con los Lakers. Los Lakers necesitan a Dorian Finney-Smith y además es amigo de Luka. Está en una posición muy buena para conseguir asegurarse su último gran contrato. Al final es un jugador de
a ojo diría 31 años, por lo que no le queda muchísimo más tiempo a un nivel alto. Es el momento de aprovechar a los Lakers y sacar más dinero. Y yo creo que Dorian Finney-Smith seguirá cobrando más o menos lo que está cobrando ahora, tal vez un pelín más, tal vez un pelín menos, pero probablemente con un contrato de unos 3 años así. O sea, 15 millones o entre 14 y 17 millones por año, digamos, durante unos 3 años. Es el salario que sospecho que conseguirá Dorian Finney-Smith y por eso lo ponemos en ese rango. Kelly Oubre Jr. es un jugador que tiene una opción de 8 millones y algo con los 76ers. Al mismo tiempo tiene derechos ya early bird construidos con Filadelfia y es un poco el motivo por el que renovó con Filadelfia en su momento. Después de un buen año ahí cobrando la mínima, ha firmado este contrato en el que cobra bastante más y podría renovar con una subida considerable si fuera necesario. Creo que el nivel de rendimiento de Kelly Oubre Jr., pese a la mala temporada de Filadelfia, es suficiente para intentar conseguir una subida salarial, pero no creo que vaya a ganar más de una mid-level, ya sea con los 76ers o en otro equipo. Sospecho que eso, que rechazará esa opción de un poco menos de 9 millones y tal vez renueve a largo plazo por, no sé, 12 millones por año, 14 millones por año incluso, pero sí, su rango para mí está entre 8 y 14 millones. Jay Crowder es otro, básicamente es jugador, igual que Torrey Craig. Con jugador me refiero a que o cobran la mínima o ni estarán en la NBA, ese es un poco el rango en el que se mueven. Pero sí, los dejamos ahí a los dos. Jeff Green está en una circunstancia similar, está cobrando más, pero porque básicamente los Rockets sobrepagaron por él como veterano con pedigree tras haber ganado un anillo con los Denver Nuggets, pero bueno, eso ya ha acabado, se ha finalizado el contrato, se finaliza el contrato este verano, y si sigue, ya sea en Houston o en otro equipo, será por la mínima del veterano. Vamos a por alguien un poquillo más relevante. Chris Boucher. Chris Boucher finaliza un contrato de unos 13 millones con los Raptors. No creo que vaya a ser un jugador que salte a la mínima del veterano. No creo en absoluto que vaya a tener una subida salarial. Toronto es un candidato a pagarle porque son fanáticos de Chris Boucher. Creo que básicamente su rango seguirá siendo el mismo, entre 8 y 14, tal vez bajando un poco. A lo mejor renueva por, no sé, 2 años 20 millones con los Raptors o algo así. O tal vez se vaya a otro equipo por una parte de la mid-level, pero un contrato corto. No creo que nadie le vaya a pagar a Boucher por varios años. Siento que ya no le queda mucho en el tanque, pero creo que será capaz de mantenerse en este rango de esos, entre 8 y 14 millones. Trendon Watford. Trendon Watford creo que tiene un poco de truco. Porque es agente libre con los Nets. Es un jugador interesante que tiene un poco de versatilidad a la hora de poner el balón en el suelo, para su tamaño, realmente aporta algo. Tampoco creo que sea un jugador extraordinario, pero si me haga lo que hice con Keon Johnson precisamente en el caso de los Nets, creo que precisamente por estar en un equipo que va a tener margen salarial, que en alguien va a tener que gastar el dinero, supongo que después de que los Nets consigan algún agente libre potente con parte de su dinero, tal vez le dediquen un poco a un jugador como Trendon Watford. No mucho, pero 4 o 5 millones por año, tal vez 2 años 10 millones o algo así. No creo que sea descabellado en absoluto y por eso lo pongo por encima de ese rango de mínima del veterano. Y Thierry Williams, iba a decir Thierry Wade, pero no, Thierry Williams está en una situación similar. Es un caso raro, porque es agente libre restringido y como un antiguo pick 10 del draft, su qualifying offer es superior a lo que creo que conseguirá en el mercado. Creo que la cosa estará más bien entre si toma su qualifying offer o llega a un acuerdo con los propios Nets de tal vez 3 años 21 millones o algo en esa línea. No se merece más, al mismo tiempo ha tenido flashes interesantes en Brooklyn y creo que es posible que le paguen eso. Tal vez 6-7 millones por año durante un par de años, asegurándole más dinero a largo plazo, tal vez pagándole un poco menos de lo que sería su qualifying offer. JT Thor finaliza contrato dual con los Wizards. Ya no puede firmar un contrato dual porque lleva 4 años en la NBA o habrá finalizado su cuarto año en la NBA. Si consigue contrato será de la mínima del veterano, no espero mucho más. Pero es un jugador de ala que siempre me ha parecido interesante a nivel defensivo y de tamaño, aunque es cierto que su evolución ofensiva pues nunca ha llegado, ¿no? Lindy Waters finaliza contrato con Detroit. Si le damos la opción a Steve Kerr, le paga un máximo. Yo creo que sigue siendo un jugador de ese rango de la mínima. Tal vez lo voy a poner un puesto por encima. Es un jugador con capacidad de tiro que no creo que sea descabellado que un equipo le pague 4 millones por un año o 2 años 8 millones, algo en esa línea. No creo que sea imposible, aunque tal vez acabe cobrando la mínima el veterano. Joe Ingles es otro veterano, otro jugador de banquillo, digamos, pero no es que aporte mucho más en este momento. Alguien más interesante es Gerson Yabusele. Yabusele cobra la mínima del veterano ahora mismo en Filadelfia. Filadelfia tiene
mediante derechos Berth no tiene muchos mecanismos para realmente pagarle algo a la altura de su rendimiento. Yabusele ha sido muy bueno y va a tener varios equipos interesados, pero creo que ahí Filadelfia juega con ventaja. El problema es que si los 76ers le quieren pagar, van a tener que utilizar su mid-level en el propio Yabusele. Yo creo que lo harán y que llegará a un término medio. Por eso para mí el techo salarial de Yabusele son esos 14 millones. Tampoco creo que, por bien que haya jugado, haya justificado más. Pero creo que sí que se va a mover en ese rango de entre 8 y 14 millones. No me sorprendería que llegue a un acuerdo de 3 años 33 millones o algo en esa línea con los 76ers. 2 años 18. Yabusele va a tener una subida salarial considerable. Jeremiah Robinson, él es otro jugador de la mínima del veterano. De estos hay muchos en este grupo. La verdad es que es bastante decepcionante este grupo. Vlatko Cancar sigue en la NBA porque es amigo de Jokic. Yo no me cansaré de decirlo. Nunca lo he visto. Hay gente que cree en él. Yo no. Creo que está en la NBA porque es amigo de Jokic y se lo tienen ahí un poco haciéndola de Thanasis Antetokounmpo, solo que hace menos ruido en el vestuario o en el banquillo. Doc McDermott es otro jugador que yo no sé si seguirá en la NBA. Uy, esto está hay una tilde mal aquí. Mini... Madre, veterano. Había un ni de más. No es que fuera la tilde, es que había algo mal escrito aquí. Perdón, si alguien lo había leído y lleva todo este tiempo odiándome, lo siento. Ahí está. No sé por dónde iba. Bueno, Kankar, mascota de Jokic. Seguimos con... O Chanchar, perdón. Kai Jones finaliza su cuarto año en la NBA. Yo no... O sea, por lo que no cualifica para un contrato dual. A lo mejor renueva con los Maps incluso, pero no va a ganar más de la mínima del veterano. Es un buen atleta que ha tenido sus oportunidades, tal vez acabe consiguiendo establecerse en la NBA. Llegó con muy poca experiencia, creo que empezó a jugar al baloncesto con como 16 años, o sea que en cierto modo es normal que le haya costado. Pero el físico lo tiene, tuvo problemas serios mentales, ahora parece ser que está mejor. Si sigue en la NBA será por la mínima del veterano. Vamos a darle Vamos a hablar ahora de alguien un poquito más potente a nivel de mercado. Vamos a hablar de Jonathan Kuminga. Kuminga es complicadísimo. Es agente libre restringido, fue el pick 7 del draft, cree que es el mejor jugador del mundo, no lo es. El año pasado no llegó a un acuerdo de extensión con los Warriors en parte porque quería un máximo. No está remotamente cerca de justificar eso. Al mismo tiempo es un jugador de 22 años con mucho potencial, que estoy bastante convencido de que no va a seguir en Golden State. Creo que los Warriors buscarán un Android de Kuminga. No encaja en absoluto con el equipo y menos con la llegada de Jimmy Butler. Aún así creo que por talento bruto algún equipo va a intentarlo y creo que su rango va a estar entre estos 18 y 24 millones. Hace un año hubiera dicho que Kuminga tal vez estaría en este rango de entre 24 y 30 millones. Cuando está bien es interesante, pero no pasa el balón, no tira, ha empeorado a nivel defensivo. Yo ni siquiera creo que se merezca de verdad entre 18 y 24 millones, pero por su edad, por contexto, por pedigrí, por la esperanza que puede suponer para un equipo conseguir a alguien como Kuminga y confiar en que pueda dar el salto, creo que sí que va a estar en este rango de entre 18 y 24 millones. Creo que estamos perdiendo el tiempo con LeBron, por cierto, ponemos por encima de 40 millones. Esto tiene un poco de truco. LeBron tiene una player opción, la puede tomar, puede rechazarla y renovar a largo plazo. No me parece imposible que la rechace y firme 2 años más de contrato con intención de cuando termine eso, haber pasado 3 años con Doncic y ya retirarse. Es cierto que cabe la posibilidad de que LeBron baje al rango entre 30 y 40 millones, porque ya se habló de esto el año pasado y apenas perdonó el dinero mínimo para mantenerlos por debajo del tax apron y ya está, a los Lakers. Este año LeBron podría potencialmente bajar su salario considerablemente, no va a bajarse a la mínima ni nada cercano, no nos emocionemos. Pero si LeBron quisiera mejorar o darle las mayores herramientas posibles a los Lakers para conseguir reforzarse en agencia libre, podría bajar su salario hasta un punto en el que los Lakers puedan permitirse utilizar su mid-level completa. Pero eso lo calculé en su momento, lo volveré a calcular cuando hable de mis planes para la agencia libre de los Lakers. Creo que supone que LeBron baje su salario unos 32, 33 millones. Y creo que es posible, llegados a este punto, que acceda a algo así. Pero de entrada vamos a ponerlo en este rango porque o le perdona mucho dinero a los Lakers para darles la mid-level o cobra el máximo. No hay término medio probablemente. Vamos con Jake LaRavia. LaRavia es interesante. Es un jugador que está en circunstancias muy específicas porque los Grizzlies rechazaron su cuarto año de contrato tras haber sido un pick de primera ronda. Él acabó en los Kings. Lo cierto es que en Memphis estaba jugando muy bien, en Sacramento la cosa ha ido a peor, pero es un jugador interesante que al que los Kings no pueden pagarle más
que hubiera sido su salario en su cuarto año por una restricción específica para los jugadores en sus circunstancias, jugadores cuya opción ha sido rechazada y que fueron picks de primera ronda, con lo que el Arabia no es agente libre restringido, los Kings no pueden pagarle más que su salario en su cuarto año, que son creo que 4 millones y algo, a menos que usen su mid-level en él, pero otros equipos sí que podrían pagarle más. De un modo u otro, creo que el Arabia va a estar en este rango entre 4 y 8 millones. Es joven, es interesante, ha tenido momentos buenos, y creo que un ala pivot con algo de capacidad de tirar de 3 con margen de desarrollo puede ser interesante, ya sea renovando en Sacramento o en otro equipo. No va a llevarse muchísimo dinero, pero creo que va a superar la mínima del veterano y de verdad me parece una opción interesante en general. Trey Lyles creo que también lo voy a poner aquí. Cobraba, o este año ha finalizado su contrato o finaliza su contrato con los Kings y cobra unos 8 millones. No creo que siga ahí, pero tal vez aguante un poco más, ya sea en Sacramento o en otro equipo, en ese rango por encima de la mínima. 5 millones o algo en esa línea, tal vez pueda conseguirlo. Vamos ahora con otro nombre para este grupo, Jabari Walker. Hace un año Jabari Walker me pareció una opción muy interesante y de verdad me gustaba mucho. Walker está bastante desaparecido en Portland por la ascensión de Toumani Camara, Asaf DJ y compañía. A mí me parece un jugador NBA. Y cuando un jugador tiene, no sé qué edad tiene ahora mismo, 23 años, y me parece un jugador NBA con capacidad de rebote que mete algo sus triples, no es un tío que deba cobrar la mínima del veterano. No es imposible que ocurra porque además es agente libre restringido y los Blazers tienen mucho poder sobre él. Pero creo que se merece estar en este rango entre 4 y 8 millones. Creo que Jabari Walker por 6 millones durante un par de años o algo así es algo interesante. Tal vez renueve con Portland. Tal vez acaben dejando pasar a Jabari Walker y miren hacia otro lado porque los Blazers todavía pagan mucho entre Ayton, Anthony Simons, Jeremy Grant y compañía. Y están un poco limitados a nivel económico, eso es real. Pero creo que se merece este rango entre 4 y 8 millones y algún equipo debería estar interesado en ofrecerle algo así. Vamos a poner también aquí a Taurean Prince. Este año está cobrando la mínima en los Bucks. El año pasado cobraba como 4 millones y medio en los Lakers. Prince sigue siendo un jugador interesante que mete sus triples, que no es bueno en defensa, pero no es catastrófico tampoco. Y creo que está por encima de la mayoría de jugadores de aquí que son pues exjugadores, jugadores muy poco probados o bust, en el caso de Marvin Bagley, ¿no? A Trevelin Quinn lo voy a poner aquí. Quinn básicamente lo he incluido aquí porque está en contrato dual, que a lo mejor esto cambia desde que veáis desde que grabe el vídeo hasta unas semanas después. Puede que los Magic conviertan su contrato dual en un contrato regular de un par de años y esto ni siquiera tenga sentido. Pero básicamente, pese a que esté tirando mal de 3, Trevelin Quinn ha tenido muy buenos momentos con los Magic, cuando los Magic estaban bien, ahora la verdad es que les va fatal. Y a mí me parecería una opción interesante por la mínima. Por eso lo he incluido aquí, pese a ser un jugador en contrato dual. Hay un par de casos más así. De hecho, otro caso es Kessler Edwards. Yo llevo desde la primera temporada diciendo que Kessler Edwards me parece una opción interesante de ala, que se esfuerza en defensa, tiene buen tamaño y mete sus triples abiertos. Lo hizo en Brooklyn, no lo hizo en Sacramento mucho y ahora lo ha hecho en Dallas, donde ha hecho lo que ha podido. Ahora se ha acabado su elegibilidad en contrato dual. Tal vez sea otro caso como el de Trevelin Quinn, donde lo convierta a un contrato regular y ni siquiera vaya a salir a agencia libre. Es cierto que como jugador de cuarto año, el año que viene no puede estar en contrato dual. A mí me gustaría para cualquier equipo por la mínima del veterano, o tal vez un pelín más, pero bueno, lo dejamos aquí. Venga, vamos a poner a alguien interesante o a alguien más potente. Vamos a hablar del caso de John Collins. He incluido aquí a John Collins, pese a que tengo una opción del jugador de 26 millones y medio para la próxima temporada. ¿Por qué? John Collins no se va a llevar 26 millones en agencia libre, ni de broma. Pero Utah es un equipo malo, tanqueando, que no ha conseguido sacar valor por John Collins y que tal vez se lo plantee este verano si toma su opción y ya está. Pero al mismo tiempo, como uno de esos equipos que no son un gran mercado de agentes libres y no tiene muchas opciones para mejorar, no descarto en absoluto que haga un acuerdo con John Collins para llegar a un término medio. Tal vez que John Collins rechace su opción y los Jazz lo renueven por, digamos, 3 años con una opción del equipo en el tercer año, pero menos dinero anual. 20 millones por año, 3 años 60 millones con una opción en el último año para el equipo. John Collins se asegura más dinero a largo plazo, gana un poco de estabilidad en ese aspecto y al mismo tiempo los Jazz convierten el contrato de John Collins en un asset mucho más positivo que le da flexibilidad al equipo al final. Yo creo que esto es bastante viable y por eso voy a poner a John Collins en el rango de entre 18 y 24. Básicamente, si John Collins baja de esto, si no va a renovar por 15 millones por año durante 3 años, porque es que cobra 26 millones y medio la temporada que viene si quiere. Pero una pequeña bajada de salario de eso, 3, 4, 5 millones por asegurarse dinero a largo plazo y mejorar un poco el contrato, dándole más opciones a los Jazz, yo creo que es bastante viable y por eso lo he puesto aquí. Caleb Houston, minimal veterano.
Básicamente sale a la agencia libre restringida como pick de segunda ronda. Es un jugador con capacidad de triple que no aporta nada más, la verdad. Pero en Orlando necesitan tiro, por lo que lo mantendrán barato y ya está. Pero bueno, es agente libre, lo metemos aquí. Jason Tate cobra como 7 millones y medio, algo así. Yo creo que va a pasar a cobrar la mínima y creo que es un mejor jugador que esto, probablemente sea uno de los mejores jugadores del mercado de la mínima del veterano, pero en Houston no tiene cabida, apenas juega, yo creo que los Rockets lo dejarán ir y creo que eso, que acabará en algún equipo por la mínima del veterano y no descartaría que Jason Tate sea uno de los mejores jugadores por la mínima de la temporada que viene. A Batum le pongo el rango de entre 4 y 8 millones, tiene un contrato, una opción del jugador de 4,9 millones la temporada que viene, puede que la tome y ya está, puede que la rechace y renueve por un poco más con los Clippers consiguiendo una player option en el segundo año otra vez más. Batum básicamente ahora está jugando en sus propios términos hasta que decida retirarse, es uno de esos jugadores que por mucho que pasen los años sigue aportando, sigue siendo muy bueno, es un tío muy inteligente que mete sus tiros, que sabe dónde estar en defensa y que aporta. Si sale a la agencia libre cobrará más o menos lo que cobra, tal vez un pelín más, pero eso, no descartaría que tome su opción y ya está. Y quedan Keon Ellis y Julius Randle. Keon Ellis es un jugador que ha finalizado su tercera temporada. Los Sacramento Kings, estoy casi seguro, voy a confirmarlo por si acaso, que no quiero inventarme cosas. Los Sacramento Kings tienen una opción del equipo para el cuarto año. Sí. Pero como Keon Ellis empezó en contrato dual, básicamente este es su... Y como jugador no drafteado, aunque debería haber sido drafteado, este es el año en el que tiene que salir a agencia libre para convertirse en agente libre restringido. O sea que Sacramento tiene dos opciones. Es como lo que decía con Josh Minot, pero un jugador mucho más relevante. Si los Kings toman su opción, lo mantienen por 2 millones un año más. Es un jugador muy barato con un rendimiento muy superior a su salario, pero en la agencia libre de 2026, Keon Ellis es un agente libre sin restricciones y va a tener candidatos y equipos interesados. Si los Kings rechazan su opción para el próximo año, lo convierten en agente libre restringido, lo tienen bajo control y pueden hacer una renovación de un jugador al que tienen eso, como asset controlado a un precio mucho más bajo. Creo que es lo que va a pasar y creo que Keon Ellis va a estar en este rango entre 8 y 14 millones. Es un muy buen defensor que mete sus triples, un gran jugador al que los Kings tienen muchas papeletas para renovar barato con un muy buen contrato. No creo que vaya a llegar a mid-level, no es un jugador de calibre de Herbert Jones, pero básicamente ese es el modelo de jugador o de contrato que veo. Circunstancias similares y una renovación de tal vez eso. 4 años... 50 millones por Keon Ellis, algo en esa línea, creo que sería un muy buen contrato y es algo bastante viable. Y vamos a acabar con Julius Randle, que tiene una opción del jugador de unos 31 millones. Hace unas semanas o meses parecía evidente que la iba a aceptar y ya está, porque es que su rendimiento estaba siendo muy bajo. En las últimas semanas los Timberwolves están bien y Randle está jugando realmente bien. Ahora creo que es bastante posible que salga a agencia libre y si sale, será para renovar, en mi opinión, por algo similar o un poco más, pero a largo plazo. Para mí Randle está muy a caballo entre este puesto de 24 y 30 millones y de 30 y 40 porque es que o cobra 28 millones durante varios años o cobra 33 millones durante varios años, pero creo que ahí es donde se va a mover. Creo que lo voy a poner en el rango entre 24 y 30. Creo que es posible que, caso similar al de John Collins, que rechace su opción y cobre un poco menos, pero se asegure bastante más dinero a largo plazo con Minnesota, muy posiblemente. También es cierto que puede tomar su opción y ya está. Y con esto hemos acabado con esta tier list. Como veis, la de bases y escoltas no era muy potente, esta es peor. Pero sí que hay más, en mi opinión, más clase media, ya solo por lo que se paga este tipo de jugadores, en el rango de alero a la pivot. Que por cierto, aquí hay escoltas, lo sé. Que tal vez debería haberlo dicho antes. Yo me he guiado por Spotrac y por lo que Spotrac considera que es un forward, un jugador de ala. Hay algún caso donde había pivots evidentes y los he movido para la de pivots, pero eso. Algunos de estos jugadores yo personalmente lo hubiera puesto en la posición de base escolta. Keon Ellis, Lindy Waters, por ejemplo. Pero en Spotrac salía aquí y para no olvidarme a nadie, pues he seguido el orden de Spotrac, ¿no? Y nada, dicho esto ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Con esto hemos acabado con la tier list. Vamos a responder una pregunta y finalizamos. Y la pregunta que voy a responder hoy es... Vamos a ver. Pregunta de Iker Piñeiro. Pregunta para vídeo. Me lo ha puesto fácil ahí. En un caso hipotético, muy hipotético, en el que los Lakers hagan el año que viene una muy buena temporada regular, top 3 del oeste, por ejemplo, si LeBron y Luka estuviesen en la carrera por el MVP, ¿crees que se lo darían a Luka por tener mejores números y ser el primero, o a LeBron por la narrativa que tendría ganar un MVP con 42 años? Repito, es hipotético a nivel irreal. Yo creo que o sea, en este hipotético caso muy poco probable de que los Lakers vayan tan bien y que los dos tengan una carrera digna del MVP, que eso también es otra cosa, tal vez Luka
tengo una carrera de MVP, LeBron estoy bastante por debajo, por ejemplo. Yo creo que el MVP es para Doncic. Sería su primer MVP, sería lo lógico. Darle un MVP a LeBron en ese momento, a menos que sea claramente superior a Luka, lo veo complicado. Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.